En representación de mis compañeros, estamos muy felices de que puedan ser partícipes de este simposio. La charla que les traigo el día de hoy, primero quiero agradecerle al doctor Cristian Rojas, que es nuestro profesor adjunto en la Clínica La Inmaculada, y pues fue quien me ayudó a guiar un poquito el caso del paciente. La charla va a estar ambientada con algunas pinturas de Van Gogh y con algunas frases de Gabriel García Márquez, y cuando vayamos aproximadamente a la mitad de la charla, les voy a explicar el por qué. Empiezo con los girasoles de Vicente Van Gogh. Y para empezar con el objetivo de esta charla es relatar de una manera breve un caso clínico, y el fin de esta relatoría es hacer una revisión fenomenológica, nosológica y psicodinámica de la hipótesis diagnóstica de este paciente. Para empezar está la flor de cañaguate. Como dato curioso, esta fue la flor en la que se inspiró Gabriel García Márquez para hablar de las mariposas amarillas, porque cuando caen, pues tienen esta forma de mariposas. Y quisiera empezar con esta frase del amor en los tiempos del cólera, y dice así: nunca supo en qué momento la diversión se le convirtió en ansiedad, y la sangre se le volvía de espuma por la urgencia de verla, y una noche despertó despavorido porque la vio mirándolo en la oscuridad a los pies de la cama. Para empezar con el caso, esta es una pintura también de Van Gogh, de su habitación. Se trata de un paciente de 38 años de edad. El paciente ingresa remitido y refiere un cuadro clínico de un mes de evolución consistente en ánimo triste la mayor parte de los días, la mayoría de los días de la semana, y sensación de irritabilidad hacia sus figuras de autoridad cuando le hacían señalamientos o le daban órdenes. Adicionalmente, refería como una disminución en la energía para realizar las actividades de la vida diaria y del disfrute de las cosas que le resultaban previamente placenteras. Dice que esto es reactivo, es secundario ante múltiples estresores, como la muerte de su madre, la muerte de su esposa y de sus hijos, y adicionalmente manifiesta malos tratos por parte del personal del batallón donde él se encontraba. Dice que allí, y abro comillas, no le daban comida desde hace 15 días, no lo dejaban reclamar sus medicamentos y no le permitían visitar a su padre, que estaba enfermo, sin poder establecer en el momento del ingreso que estas ideas mencionadas o esto que nos refería el paciente tenían características delirantes. Él ingresa remitido porque presentó un episodio de agitación psicomotora posterior a que su superior, el coronel, le realizara un llamado de atención, por lo que requirió un esquema de sedación donde estaba e ingresa remitido. Quisiera contarles un poco sobre el contexto del paciente, su historia personal y familiar, para que nos familiaricemos un poquito con esta enfermedad actual. Él es un paciente natural de Medellín, nació en una familia biparental de 10 hijos, él es el menor. Refiere que estudió hasta tercero de primaria porque fue víctima del conflicto armado, su familia fue desplazada por la violencia, es por eso que él no sabe leer ni escribir. Toda esta información que les estoy comentando pues viene del relato del paciente. A los 18 años nos comenta que él ingresa al hacer la carrera en el ejército como soldado regular. Él lo hace de manera voluntaria. Dice que a raíz de pues prestación de servicios inicia el consumo de cannabinoides, secundario a que, como nos comenta, estuvo en varias tomas guerrilleras, estuvo presente y presenció la muerte de 14 de sus compañeros, y él dice que en ese momento le hacen diagnóstico de estrés postraumático y abro comillas, dice: me daban pesadillas y no me podía sacar de la cabeza los momentos duros que viví. Nos comenta que se casó, tuvo 2 hijos, un niño de 5 años y una niña de 11 años, y relata que hace 7 años, más o menos para el 2015, fallecen su esposa y sus hijos en el embalse de Guatapé en un planchón que se hundió. Yo no sé si ustedes recuerdan la noticia de que, pues, más o menos para esta época. Sin embargo, junto con el equipo terapéutico nos parecía que esta información era poco clara, porque durante la exploración de su historia de vida, él nos cambiaba el relato varias veces, tanto como el equipo de psicología, como el equipo de enfermería, inclusive a nosotros en el consultorio. A veces nos decía que la esposa murió por otras causas, nos decía que era por COVID, y en ocasiones decía que no tenía hijos o que solo había tenido un hijo.
Nos dice que a pesar de todo esto, ha tenido resultados satisfactorios en el ejército, ha ganado varias medallas y muchos reconocimientos. Y por último nos cuenta que hace 2 meses fallece su madre de cáncer y dice que su padre en este momento, en el momento del ingreso, se encuentra hospitalizado en la UCI en un regular estado de salud porque estaba con una infección de COVID-19. Hablando un poquito de la personalidad previa, lo que les vamos a comentar en este momento fue una construcción de varias entrevistas clínicas de cómo él se definía a sí mismo. Eh, Él nos comentaba que tiene una capacidad de comprensión, de percepción y memoria aparentemente adecuados, sin embargo, reconoce que tiene dificultades para seguir normas. Tiende a ser poco flexible en sus puntos de vista, no tiene actividades de ocio porque realmente no lo veía como algo importante y la mayor parte del día se la pasaba trabajando. También nos comentaba que no tiene amigos cercanos porque tampoco lo percibía como algo necesario en su vida y dice que sus relaciones interpersonales con la familia usualmente eran conflictivas, sobre todo cuando no compartían su punto de vista. Cuando se le preguntaba sobre la capacidad de ejecución y planeación, nos comentaba que es capaz de lograr metas a corto y mediano plazo en el ámbito laboral, pero sin embargo no ha tenido otro tipo de visiones o lo que quisiera hacer en un futuro. Y cuando percibe una situación amenazante, él es muy enfático en decir que pues, reacciona de manera impulsiva y cuando es confrontado minimiza sus acciones y tiende a culpar a otros. En ese momento, pues dado que la información para nosotros era confusa, el paciente, pues les cuento, estuvo hospitalizado aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, y siempre en las consultas de psiquiatría había como un cambio en el relato. Decidimos hacer un abordaje del contexto familiar, nos comunicamos telefónicamente con la hermana. Esto previamente no había sido posible porque como él llegó remitido, es llevado por un enlace, que es otro soldado que lo lleva a la clínica, no teníamos información, pero trabajo social pues logra hacer un abordaje, consigue un teléfono y podemos hablar con su hermano. Ella lo que nos dice es que el relato del paciente es falso, toda la historia personal y familiar que nos comentó y que les mostré previamente pues es falso. Dice que él no ha estado en ninguna toma guerrillera, tampoco ha estado casado ni ha tenido hijos. Y nos dice que todas las mujeres que ha tenido lo han dejado porque se pone violento a veces. También nos dice que su madre sí murió, pero fue por un infarto, no por cáncer, y que su padre se encuentra en casa sano. Sin embargo, sus otros hermanos, junto con ella, no se le permiten acercarse a él porque él ha tenido comportamientos violentos con su padre. Y al final lo describe como alguien impulsivo y agresivo. En ese momento, pues dentro del equipo terapéutico decidimos confrontar con esta información al paciente, pues para hacer un abordaje sobre su historia clínica. Quiero decirles que hasta el momento él llegó remitido como un trastorno de estrés postraumático. Lo que les voy a mostrar a continuación es un fragmento de lo que él nos dijo, de lo cual pues tomamos nota. Entonces, dice ella, refiriéndose a su hermana, nunca estuvo de mi lado, ni de parte de mis hijos, ni de mi esposo. Pero bueno, si ella dice eso, allá ella. Yo no dialogo con ella porque se quedó con las cosas de mi mamá. En ese momento golpea la mesa y sube el tono de la voz. Mi mamá me dejó la platica guardada, los anillos, las cositas que yo dejé allá, y mis medallas y no encontraron nada. Entonces con ella somos hermanos de crianza, pero no de cariño. Usted le hubiera dicho, ¿para qué echó a su hermano afuera? Para que se cayera más en el vicio, porque yo el vicio lo cogí por eso, por lo que me pasó en la vida militar y porque ella me puso en la intemperie de la calle. Antes agradezca, doctora, que yo no cogí la bazuca. En ese momento decidimos preguntarle, pues, por fotografías sobre o recuerdos de sus hijos y de su esposa, a lo cual él responde: solo tengo una de ella, pero la tengo en el batallón. El único que recuerdo que tengo en mi celular es el de mi madre, la única fotico que me dejó tomarme con ella, refiriéndose a su hermana, porque el resto, esa mujer es una manipuladora. En ese momento el paciente sube el tono de la voz, el volumen de la voz, perdón, eh, se pone de pie, golpea la mesa y sale del consultorio. En ese momento, dentro del equipo terapéutico se decidió hacer una prueba que es el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota 2. Este es un test amplio, digamos que no es diagnóstico, es de amplio espectro, está diseñado para evaluar un gran número de patrones de personalidad y de trastornos emocionales. Y es importante decirles que su actitud frente a la evaluación inicialmente fue que no sabía leer y escribir, como les había comentado previamente.
Sin embargo, nos comenta el equipo de psicología que era algo sospechoso porque mientras la psicóloga tomaba notas en su cuaderno de lo que el paciente iba diciendo, él leía lo que ella estaba diciendo, incluso en un momento le dijo, mire, ahí está anotando lo de mis 2 hijas. Entonces, esta actitud nos resultaba un poco confusa. Es importante decir que el tiempo de la prueba que tomó para ejecutar fue de 3 horas y media, mayor al tiempo que usualmente toman pues, los pacientes, y que la mayoría de las respuestas fueron contestadas como verdaderas. Les traje aquí los apartes como de los puntos más importantes de los resultados de la prueba de personalidad. Primero es que el paciente tiende a ser una persona paranoide, suspicaz, cínico y hostil. Puede referir fantasía excesiva o ensoñaciones junto con miedos generalizados y ansiedad. En general no se siente aceptado por los demás y sospecha de sus intenciones. Puede tener conductas impulsivas y puede tener problemas con consumo de sustancias psicoactivas. Tiene comportamientos que podrían considerarse antisociales, tales como posiblemente utilizar la mentira con el objetivo de generar empatía en los demás. También puede presentar problemas con la autoridad. Dentro del informe, una de las grandes conclusiones es que se sospecha sobre simulación, que se debe considerar que puede estar exagerando sus síntomas. La conclusión es que el paciente tiene rasgos de personalidad dentro del DSM-5, clúster A y clúster B, sin que se haga un diagnóstico de trastorno de personalidad. Aquí está la pintura de Van Gogh, se llama El árbol afuera del asilo. Y quisiera preguntarles al público si alguno quisiera decir algo, alguna hipótesis diagnóstica hasta el momento. De pronto, pues por la impulsividad, las conductas violentas, la manipulación y digamos el MMPI-2, pensar en el trastorno límite de personalidad. Otra vez. No, yo con estados. Bueno, que pues teniendo en cuenta como la historia de la personalidad del paciente, digamos, las múltiples relaciones que ha abandonado, la manipulación que ha tenido pues hacia sus parejas, hacia ustedes, la violencia con el papá y las dificultades en el conflicto familiar, podría ser pues un trastorno o explosión intermitente del control de impulsos o también pues un trastorno de personalidad, pues teniendo en cuenta los resultados del inventario de personalidad. Considero que valdría la pena considerar también un trastorno facticio. Muchas gracias a Cristian y Marianela, mis compañeros. Sí, pensamos en el trastorno de personalidad, precisamente esa fue la razón por la cual hicimos el MMPI-2, pero precisamente algo que nos llama la atención es que no marcaba una disfuncionalidad en su quehacer, más allá de este episodio de hospitalización. Y claro que pensamos en un trastorno facticio. Y en este momento del cuadro, como les acabo de explicar, todavía era muy difícil dilucidar si había algún tipo de ganancia secundaria, si había algo más allá de lo que nos estaba contando, y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. Dentro de las hipótesis diagnósticas, gracias al aporte del doctor Rojas, pensamos en la pseudología fantástica versus precisamente el trastorno facticio impuesto al yo. Como decía mi compañero Cristian, rasgos de personalidad clúster A y clúster B. También pensamos en un trastorno de consumo de sustancias de cannabinoides en un patrón de dependencia. Sin embargo, quiero hacer la salvedad que él nunca fue claro en cuanto al patrón de consumo, desde cuándo lo consumía. Él dice que desde que más o menos estuvo en la toma guerrillera de Ituango, pero pues como saben, él no estuvo ahí. Tampoco nos especificaba la cantidad, la forma en que lo consumía, entonces era muy difícil hacer este diagnóstico. Y por último, pues el diagnóstico con el que fue remitido, que es el trastorno de estrés postraumático, se descartó porque no presentaba clínica compatible actual ni previa. Quiero decirles que el paciente sí que tenía una historia de migración de varias consultas a lo largo de aproximadamente 10 años. La primera consulta en la Clínica La Inmaculada fue aproximadamente hacia el 2009, donde inicialmente se le hizo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. En la siguiente consulta se le hizo un trastorno depresivo, en la tercera un trastorno de estrés postraumático y pues con eso llegó remitido. En este momento pues quiero llegar a esta diapositiva y es otra frase de Gabriel García Márquez que nos dice que había llegado la hora de preguntarse con dignidad
con grandeza y con unos deseos incontenibles de vivir, qué hacer con el amor que se le había quedado sin dueño, porque en este momento el paciente se había quedado con un amor sin dueño. Y el propósito de esta relatoría del caso es hablar de pseudología fantástica. Esta es una pintura de Van Gogh que habla sobre pues un campesino, un jornalero, y la razón por la que, digamos, quise presentar a estos dos grandes artistas de la literatura y de la pintura es porque la historia del amor en los tiempos del cólera casi que en ese realismo mágico nos habla de ese amor que a la final no sabemos de dónde viene, como nuestro paciente, y Van Gogh, sin querer entrar en la patología psiquiátrica que él tiene, porque pues hay muchas hipótesis, sí que al final empezó a pintar en amarillo. Hay algunas teorías que hablan de que había alguna alteración en la retina, o que tal vez este fue el color que a la final, también en un amor no correspondido, terminó siendo el protagonista en su paleta y en sus pinturas. Digamos que dentro de la pseudología fantástica, como vamos a ver más adelante, pues no hay grandes metaanálisis ni grandes hallazgos en la literatura más allá de muchos reportes de caso. Es importante decir que estos reportes de caso, la mayoría son de Estados Unidos, se han hecho en veteranos de guerra y también tiene algunas implicaciones forenses, que es lo que les voy a mostrar ahora. Pero para empezar, quisiera que hablemos de qué es una mentira, porque claro que lo que podemos concluir de la pseudología fantástica, podemos empezar a decir, tal vez estaba mintiendo el paciente, y sí, y para empezar de la manera más básica, es que desde un punto de vista casi que biológico, un fenómeno natural de la mentira, podemos mencionar algunos términos de la biología como un proceso natural, como un valor de supervivencia, usado en el reino animal, como por ejemplo el camuflaje, que es la más simple, el mimetismo, el parasitismo, la simbiosis. Eso desde un punto de vista muy biológico podemos catalogarlos como una mentira. En consenso general, y digamos que en cuanto a definición de la RAE y algunas otras definiciones, podemos decir que incluye la falta de conciencia de la falsedad y una meta, un propósito preconcebido. Algunos autores también incluyen un comportamiento no verbal, asociado. Pero entonces podemos decir, pues, cuando esto se vuelve patológico, porque pues todos aquí sabemos que en algún momento hemos mentido. Entonces, ¿cuándo se vuelve patológico? Estos autores, ellos dicen que se vuelve patológica cuando ya es una falsificación desproporcionada, que es extensa, que se da a través de los años, es complicada y está en la ausencia de una psicopatología definida o pues crisis epilépticas. Debe presentarse por más de un episodio, incluyendo la falsificación obsesiva. Y aquí está la diferencia, es que los mentirosos o una persona que miente no necesita siempre decir mentiras patológicas. Eso se diferencia por el contenido y el proceso de su mentira. Mientras que en la pseudología fantástica, también llamada mitomanía, existe una alteración en ambos componentes, tanto en el contenido como en el proceso de la mentira. Entonces, quisiera empezar hablando un poquito de la fenomenología de esta pseudología fantástica. Este término fue acuñado por primera vez dentro de la historia de la psicología y de la psiquiatría por un médico alemán en 1891. Lo que hizo fue estudiar un grupo de pacientes que decían mentiras, que eran obviamente extremas, fantásticas, como con una clara desviación de la realidad para el observador, percibido por los propios pacientes, ellos como dentro del ámbito de la posibilidad. Este médico también describió que al menos 50% de esos pacientes demuestran una historia de peregrinación entre diferentes instituciones de salud y el 25% simula una enfermedad física. Los estudios indican que el pseudólogo es típicamente de intelecto normal, pero de habilidad verbal superior. Entonces, hablando un poquito de cómo podríamos diagnosticar o cómo definimos a un pseudólogo, entonces hay 3 criterios esenciales. Primero, que la historia debe ser probable y mantiene una certeza de realidad. Es un paciente soldado que perfectamente pudo haber estado en un combate, que pudo haber perdido su familia porque la noticia pues, del hundimiento del planchón es cierto. Estas aventuras imaginarias se manifiestan en múltiples circunstancias como difíciles o tal vez heroicas. Y el tema de estas aventuras, como les comenté, son variables y usualmente pueden poner al sujeto como víctima
o como héroe. Y esto, digamos que es algo que nos comentaba el paciente he tenido muchas medallas, he dado muy buenos resultados en el ejército. Y es importante hacer aclaración de esto, y es que las historias no son usadas para un beneficio personal y no es tan fácil hacer esa distinción entre la ficción y la realidad, que no es el resultado de un déficit cognitivo y el juicio de realidad no está comprometido. ¿Qué otras características pues, podemos mencionar de la pseudología fantástica? Esta mentira o narración crónica que se mantiene sobre el tiempo no está relacionada o está fuera de proporción de cualquier beneficio claro. Y esto quiero, digamos, comentarles, nuestro paciente ya estaba pensionado del ejército, digamos que no estaba buscando algo más que contarnos su pseudología. Cualitativamente estas historias son dramáticas, detalladas, complicadas, coloridas y fantásticas. Estas historias suelen presentar al pseudólogo como héroe víctima y parecen estar orientadas a lograr aceptación, admiración o empatía. Y en términos de insight, el pseudólogo no siempre está consciente de sus motivos, y esto es muy importante, y parece creer sus propias historias, pero nunca alcanzan ese nivel de convicción que indicaría una pérdida de la prueba de realidad, hablando de un delirio. Estos pacientes explican sus síntomas a partir de una historia falsa de muerte reciente de un amigo o de un familiar que resulta significativo. Los elementos de la historia también pueden indicar un duelo facticio, por ejemplo, una muerte violenta, sangrienta, en circunstancias dramáticas, y que la persona fallecida sea un niño o un adulto joven. Otros pacientes describen pérdida de la memoria reciente lejana o alucinaciones auditivas y visuales. Y algunos pacientes pueden consumir sustancias psicoactivas con el propósito de producir síntomas, como algunos estimulantes para producir inquietud e insomnio o alucinógenos para provocar alteraciones en la percepción, y la combinación a veces de estas sustancias puede originar cuadros muy inusuales de alteraciones en la sensopercepción. Hablando un poquito de la psicodinamia del pseudólogo, es importante decir que estas manifestaciones son de una constelación de defensas primitivas contra los afectos dolorosos. No solo rechazan la realidad, sino que también crean activamente una nueva realidad que permite el cumplimiento de sus deseos. La disociación, la modificación temporal pero drástica de la identidad personal para aliviar esa angustia, es también una defensa distintiva de la pseudología fantástica. Y comunicar estas ensoñaciones pseudológicas como si fueran realidad cumple la función de aliviar las obligaciones de la vida real. Es importante decir que esa función psíquica de la narración no se centra en una ganancia externa dirigida a un objetivo, sino que más bien en la gratificación inherente de comunicar la historia misma. Estos pseudólogos se mueven entre el engaño consciente y el delirio, a veces creyendo sus cuentos, mientras que otras veces son capaces de reconocer la mentira, demostrando así una cualidad disociativa. En cuanto a la nosología, porque digamos que esto ha sido un gran punto de debate, porque como sabemos dentro del DSM-5 y el DSM-5-TR no existe el diagnóstico de pseudología fantástica codificado. Sí que lo asocian al síndrome facticio impuesto al yo, como mencionábamos previamente, que, bueno, hay una falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos y la presentación del yo como enfermo discapacitado en la ausencia de recompensas externas obvias. Los síntomas, digamos aquí incluirían depresión, alucinaciones, síntomas disociativos, de conversión y de conducta extraña. Sin embargo, ¿qué es importante decir? En un síndrome facticio usualmente el yo enfermo es un yo con un síntoma específico. Por ejemplo, un tumor, un cáncer o una dificultad para mover una extremidad, mientras que el pseudólogo tiene una gran amplia gama de temas. Algunos ni siquiera, o de algunos de estos temas de sus pseudologías fantásticas no tienen que ver por el motivo de consulta, o ni siquiera son síntomas o signos físicos o psicológicos. Y aquí, pues, digamos que cabría un poquito la diferencia. Esta es, digamos, la última actualización del DSM-5-TR sobre los diagnósticos del síndrome facticio, y como les mencionaba, pues precisamente es una amplia gama de temas y esto es lo que lo diferencia de la pseudología.
Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales y nos planteamos, digamos, dentro de la revisión del caso y se plantean en este tipo de pacientes? Primero es la simulación, pero como les decía, los cuentos son de los pseudólogos son demasiado dramáticos, coloridos, hay una clara desviación de la realidad que conducen al descubrimiento de la falsificación. En la simulación el paciente está claramente no interesado en ser descubierto. Hablando de que podría ser un trastorno delirante, un trastorno psicótico, una parafrenia, entonces las historias no son extrañas, el proceso del pensamiento del paciente está completamente organizado, no hay alteración en el curso, en el contenido, y los relatos, pues como les comentaba previamente, la fenomenología no alcanzan el nivel de convicción requerido para ser considerados un delirio. Y aquí pues llegaba la gran interrogante de cómo tratamos a este paciente. Es importante decir antes de continuar que este es un paciente que nos llegó con 5 grupos farmacológicos distintos. Tenía ácido valproico, tenía sertralina, tenía clonazepam, tenía levomepromacina y tenía trazodona. Cuando llegó remitido, más el esquema pues, de sedación que se le dio antes de llegar a la clínica. Nosotros cuando empezamos a evaluar el caso, dijimos cómo tratamos a este paciente, lo que más se reporta en la literatura es la psicoterapia y hay 2 formas de hacerlo. Una, que es la confrontación al pseudólogo, que fue la que nosotros hicimos, como les mostré previamente, o la otra es mostrar desinterés en estos cuentos pseudológicos y fantásticos, pero manteniendo un interés en el propio paciente. ¿Y esto por qué? Porque los comportamientos ficticios cumplen esa función psicológica importante y un paciente solo puede recuperarse de ellos si se siente seguro, porque precisamente eso es lo que está buscando. En cuanto al tratamiento farmacológico, claramente pues no hay ninguna evidencia. Digamos, en caso de que haya comorbilidad con consumo de sustancias, se da para este consumo de sustancias. Porque, ¿qué pasa? Como les contaba, estos pacientes pueden llegar con polifarmacia, inclusive dentro de la revisión de la literatura encontramos que hay pacientes que son sometidos a terapia electroconvulsiva porque no hay, digamos, una evolución a pesar de la multifarmacia y por eso es muy importante evaluar y no llegar a este punto. Y pues quería terminar con esta frase, se preguntó con su infinita capacidad de ilusión si una indiferencia tan encarnizada no sería un subterfugio para disimular un tormento de amor. De Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Gracias.